Bien, en este tema se va a abordar la cuestión de las diferencias entre la escuela pública y la escuela privada. Y antes de comenzar, he seleccionado varios de los puntos del artículo 27 de la Constitución española, porque creo es importante tenerlos en cuenta a la hora de analizar el debate entre la escuela pública y la escuela privada, no solo por lo que dice este artículo, sino también sobre todo por lo que no dice. Como tenéis ahí, he seleccionado el punto 1, que se reconoce la libertad de enseñanza, que es una cuestión a la cual prestaré ahora especial atención, que básicamente consiste, es un poco redundante con lo que se dice en el punto 6, que se reconoce a las personas físicas y jurídicas la libertad de creación de centros docentes dentro del respeto a los principios constitucionales. La libertad de enseñanza es esa libertad de crear centros dotados de un ideario. A continuación, los poderes públicos. Bueno, hay que decir tiene que estos dos puntos fueron claramente introducidos por la derecha en los debates constitucionales, ¿no? Básicamente la UCD. El tercer punto, los poderes públicos garantizan el derecho que asiste a los padres para que sus hijos reciban la formación religiosa y moral que esté de acuerdo con sus propias convicciones. Dice recibir la formación religiosa y moral, no el tipo de educación. Es decir, el Estado no tiene la obligación de crear centros dotados de ideario para satisfacer las convicciones religiosas o morales de las familias. Los poderes públicos garantizan el derecho de todos a la educación mediante una programación general de la enseñanza. Esto es claramente un punto introducido por la izquierda, es decir, que el Estado, los poderes públicos tienen que garantizar y programar el derecho, la enseñanza y garantizar el derecho a la educación. Y el último punto, también claramente introducido por la izquierda, es el de la participación en los centros escolares, que dice que los profesores, los padres y en su caso los alumnos, a partir de cierta edad, intervendrán en el control y gestión de todos los centros sostenidos con fondos públicos, ¿no? Es lo que se ha materializado en el Consejo Escolar de Centro. Bien, vamos a hablar de estas cuestiones. Primero, que hay tres tipos de centros en función de la financiación, cómo se justifica la existencia de la enseñanza privada y de su carácter concertado, es decir, de que reciba dineros públicos, cuál es la imagen social que tienen los centros y reflexionar sobre si lo que tenemos es escuela pública o escuela estatal. En función de la financiación y de quién crea los centros, tenemos tres tipos de establecimientos escolares. Por un lado, tenemos dos tipos de centros sostenidos con fondos públicos. Los centros públicos propiamente dichos, que son los institutos, en el caso de la secundaria, y los CEIP, los centros de educación infantil y primaria. Y tenemos centros privados subvencionados o concertados por el Estado, es decir, pagados por la administración pública, que son los centros concertados. Y hay una minoría, de en torno al 7,5%, lo vamos a ver a continuación, de centros privados de pago, centros privados no subvencionados. En principio, los centros concertados son tan gratuitos como los centros públicos. Otra cosa es lo que ocurre en la realidad, ¿no? Por eso he seleccionado este pequeño vídeo de 3 minutos de investigación. Sobre esta cuestión se puede ver el reciente o relativamente reciente debate o las comparecencias en la Comisión de Educación del Congreso de los Diputados. Es solamente una página que podéis ver en esta revista y un artículo de Xavier Monal sobre problemas derivados de la elección de centro, publicado en el diario El País. Bueno, los centros privados de pago obtienen algún tipo de subvención. Ahí tenéis lo que consigue ACADE, que es la patronal de los centros privados de enseñanza, que consiguió hace unos cuantos años elevar el límite de renta para la desgravación de los gastos de enseñanza en la Comunidad de Madrid, ¿no? 30.000 euros por persona. Es decir, que una familia donde hay 4 personas tienen la posibilidad de desgravar hasta 120, ganando hasta 120.000 euros. Es decir, los que ganan más de 120.000 euros no podrían desgravarse nada. Y ahí tenéis, con esta normativa, las familias que opten por la privada pueden deducirse el 15% de los gastos de escolarización, es decir, la matrícula, el coste mensual, el 10% de los gastos de enseñanza de idiomas, academias y demás, y el 5% de los gastos de adquisición de vestuario de uso exclusivo escolar, el uniforme, el chándal del colegio y cosas por el estilo. Y se ha incrementado la cuantía máxima deducible a 900 euros por hijo. Y así es como lo presentaba la Comunidad de Madrid, un ahorro de 64 millones para las familias madrileñas. Bueno,
para ciertas familias madrileñas, una minoría de las familias madrileñas, que tienen suficiente poder adquisitivo como para enviar a sus hijos a centros privados de pago. Una de las batallas de la escuela privada de pago es conseguir eso que se llama el cheque escolar. El cheque escolar consiste simplemente en que el Estado otorga una cantidad de dinero a las familias por la escolarización de sus hijos, de tal manera que si la escolarización de un niño o niña en un centro escolar público son, pongamos, 5.000 euros al año, pues con esos 5.000 euros una familia puede decidir invertirlos o gastarlos en un centro privado y lo que haya que pagar de más lo ponen de su propio bolsillo. No es un cheque físico, no es que la administración emita un cheque nominativo para la familia, sino que simplemente eso se considera como un pago que hace el Estado a las escuelas privadas. Bueno, esto que puede parecer una buena idea, pues se ha estudiado con cierto detenimiento, es algo poco generalizado. En el caso de Suecia se implantó cuando el Partido Socialdemócrata dejó de estar en el gobierno y como podéis ver ahí, pues dio lugar a que los niños de origen sueco y los inmigrantes con mayor nivel de vida dejaran las escuelas con alumnado de menor nivel de renta. En el caso del Chile de la dictadura de Pinochet, pues las clases media y alta se fueron a la privada y el rendimiento de los alumnos de menor nivel económico decayó. Algo similar sucedió en Nueva Zelanda y en Milwaukee, en los Estados Unidos, en el estado de Wisconsin, las familias pobres con mayores aspiraciones educativas se concentraban en las escuelas mejores, porque a veces el cheque escolar se concede solo a las familias que tienen menos recursos, no a todas las familias, ¿no? Este es el caso de Milwaukee. Y ahí tenéis un pequeño vídeo en el que se presenta una de las medidas educativas estelares que pretende llevar a cabo Vox, que es precisamente la introducción del cheque escolar, cuyo nombre en inglés, como podéis ver ahí, es voucher. ¿Tenemos en España mucha enseñanza privada concertada? Bueno, aquí tenemos un cuadro comparativo. Lo digo por esto es importante ahora cuando veamos esta idea de la escuela única, de que si no hay escuela privada no hay libertad pública, no hay libertades de enseñanza, etcétera, etcétera. Irlanda, un país de tradición católica, pues como podéis ver, el 100% de la escuela es pública y en la mayor parte de los países de nuestro entorno más del 85% de la escuela simplemente es pública y yo creo que nadie puede considerar que Alemania, Finlandia, Francia o Reino Unido sean países menos democráticos que España, donde hay un mayor peso de la enseñanza privada. En el caso de Bélgica es un caso singular porque hay mucho peso de las instituciones religiosas y, en fin, habría que analizarlo por separado, ¿no? En realidad Bélgica son dos países. Aquí tenemos datos sobre la distribución de la pública, la privada y la concertada en España. Y como podéis ver, pues la privada de pago solamente escolariza al 7,5% de los alumnos españoles, pero como podéis ver en el caso de Madrid, este porcentaje se duplica con creces. Es llamativo ver dónde hay mayor peso de la enseñanza pública y menor peso de la privada, en qué comunidades autónomas sucede eso, ¿no? Bueno, excluyo las ciudades de Melilla y Ceuta, las ciudades autónomas de Melilla y Ceuta, pero está claro, ¿no?, que allí donde hay menor poder adquisitivo, menor renta per cápita, menor desarrollo económico, es donde hay mayor peso de la enseñanza pública. Porque hay una cosa que está clara, la enseñanza pública llega a todos los rincones del país, mientras que esto no es el caso ni de la privada ni de la concertada. Es decir, en el pueblecito más remoto de nuestro país nos vamos a encontrar con una escuela pública rural que escolariza a lo mejor a solo 7 alumnos y sin embargo ahí nunca vamos a encontrar, salvo alguna muy rara excepción, a un centro concertado o un centro privado. Es decir, que eso que dice la Constitución de que los poderes públicos tienen que garantizar la escolarización del conjunto de la población se cumple escrupulosamente. Por tanto, no es extraño que no tenga mucho sentido este debate de si la enseñanza privada o pública es subsidiaria una de la otra. La clave, la columna vertebral del sistema educativo lo constituye la enseñanza pública. Y aquí tenemos una propaganda que yo pensaba que era publicidad contraria al gobierno municipal del Partido Popular en la ciudad de Pozuelo de Alarcón.
porque yo pensaba, bueno, será que esto es una crítica porque hay un peso desorbitado de la enseñanza privada frente a la pública, ¿no? Fijaos, 8 colegios públicos, 5 concertados y nada más y nada menos que 11 privados. Y lo que llamativa es también la publicidad esta, ¿no? Donde la educación de tus hijos es una prioridad para estos centros. Bueno, ¿qué otra cosa puede ser la prioridad para un centro educativo? La alimentación de tus hijos, la vestimenta de tus hijos. Es un poco absurdo, ¿no? Estas son las cosas de un sitio tan alocado como Pozuelo de Alarcón. Eh, Buena parte de los centros, como hemos visto en una diapositiva anterior, en torno al 60%, ¿no?, de los centros concertados son centros de matriz católica. Y por eso pongo aquí esta diapositiva sobre el poder de la Iglesia, que se asienta en buena medida sobre el concordato con el Vaticano en el 3 de enero del 79, es decir, poco antes de que entrase en vigor la Constitución española. Y es una cosa llamativa porque este concordato muchas veces se considera como el principal obstáculo para poder sacar, por ejemplo, la religión del horario escolar y cosas por el estilo. Bueno, ahí tenéis cosas que dice este concordato, como que la educación que se imparte en los centros docentes públicos ha de ser respetuosa con los valores de la ética cristiana. Es verdad que esto es menos hiriente que lo que decía el concordato anterior, el del año 1953, y bueno, este artículo puede resultar incompatible con la libertad de cátedra, sobre todo en el ámbito universitario. Bueno, la única solución es esto que plantea Antonio Embicirujo, que es que, bueno, una docencia que no sea respetuosa con los valores de la ética cristiana es una docencia sectaria, irrespetuosa con la dignidad del alumnado, científica, etcétera, etcétera. Pero, en fin, no veo yo de qué manera, por qué motivo todos los docentes de todos los niveles educativos tienen que practicar una enseñanza respetuosa con los valores de la ética cristiana, ¿no? Habría también que aclarar qué es esto de la ética cristiana. En fin, esto nos llevaría muy lejos y no voy a insistir más en ello. Bien, aquí tenemos la aplicación del discurso, o una explicación del discurso favorable a la enseñanza privada, ¿no? Esto de la libertad de enseñanza. Bueno, pues la idea de que los padres tienen derecho a elegir centro, y el correlato de esta libertad de elección de centro es la libertad de creación de centros. Hay que decir una cosa muy importante. En el caso de España, a diferencia de lo que ocurre, por ejemplo, en los Estados Unidos, las familias tienen plena libertad para elegir el centro que les guste, sea público, sea concertado. Si es privado también existe esa libertad, pero para ello previamente hay que tener el dinero suficiente como para pagar la cuota del colegio. Decía entonces que existe este derecho a elegir centros siempre y cuando haya plazas, que es el problema que suele ocurrir en algunos centros, ¿no?, que tienen mucha más demanda que oferta. Y esto suele ocurrir más con los centros concertados que con los centros públicos. La idea de que la existencia de centros concertados, garantiza el que exista un pluralismo ideológico. Bueno, el 60% de los centros concertados son de matriz católica, con lo cual yo no sé si hay mucho pluralismo o no. Y la idea de que la escuela estatal no es neutra, ¿no?, sino que es un poco el vehículo del Estado, o el Estado maligno que trata de manipular la conciencia de los menores. Y ahí tenéis un vídeo de este hombre, Jesús Muñoz, y os pido que veáis lo que declara entre el minuto 3 y el minuto 6. Otro de los argumentos que se utiliza en favor de la enseñanza privada es eso que se llama la demanda social, ¿no?, que es un debate que se da con cierta frecuencia, sobre todo en la Comunidad de Madrid, sobre todo cuando se crean nuevos barrios. Es decir, creamos nuevos barrios y ¿qué centros creamos en esos nuevos barrios? ¿Cuántos centros concertados? ¿Cuántos centros públicos? Y aquí el sustento de la propuesta o de la realidad de crear más centros concertados que centros públicos es lo de la demanda social. Pero ¿cómo se sabe cuál es la demanda social? Es decir, no sabemos de antemano qué es lo que la gente va a demandar. Ocurre que en el caso de Madrid, que lleva siendo gobernada por el Partido Popular desde hace ya varias décadas, pues la interpretación es que la gente prefiere la enseñanza concertada a la enseñanza pública. El tema de la subvención, es decir, para que esta libertad de enseñanza sea real hay que subvencionar centros.
Ya hemos visto que incluso se podría subvencionar los centros privados de pago a través de los cheques escolares. Y la mayor parte de los centros concertados son escuelas de ideario, es decir, son escuelas que están dotadas de un ideario de tipo cristiano, que no se sabe muy bien en qué consiste, pero que establecen límites muy claros a la libertad de cátedra e incluso a la libertad de comportamientos de los profesores, ¿no? Cada vez es menos frecuente que esto se refleje en la prensa o que ocurra en la realidad, la situación de, sobre todo, profesoras en un centro católico que se divorcian y que son inmediatamente despedidas porque se considera o se consideraba que el divorcio es un atentado al ideario de un centro católico. Aquí tenemos datos sobre cómo eligen o cómo elegían, porque esto es del año 2008 y mucho ha llovido desde aquel entonces. Lo que se ve es que la mayor parte de la gente no visita muchos centros a la hora de decidir en qué centro matricular a sus hijos. También hay que tener en cuenta que hay zonas de España y zonas que no solo la España vacía, sino incluso ciudades o barrios enteros donde no es posible elegir muchos centros, porque hay pocos o porque todos son públicos y la gente que defiende la libertad de enseñanza considera que la libertad de enseñanza es elegir un centro concertado, básicamente, ¿no? Bueno, pues ahí tienen los datos. En el año 2000 más de la mitad solo había visto un centro y como podéis ver en 2008 baja considerablemente ese porcentaje, es decir que hay solo un 32,2% que solo han visto uno y que han visto pues el 20% y así sucesivamente. Y aquí tenemos el dato de cuáles son las familias que tienen mayor tendencia a visitar más o menos centros, ¿no? Y lo que se ve claramente es que en la medida que la familia tenga estudios superiores, que su estatus socioeconómico sea alto, que el tamaño de la localidad de la residencia sea grande, que la comunidad autónoma de residencia sea Madrid, que elijan un centro privado, pues son las familias que han visitado, que han visto más centros antes de tomar la decisión de dónde escolarizar a sus hijos. Y aquí tenemos la respuesta a la pregunta de qué dos razones principales le llevaron a escoger el centro escolar. Y como podéis ver, pues la gente es bastante pragmática. Lo que prepondera es la cercanía del domicilio, ¿no? El 40,9%, pero si sumamos opción en primer y segundo lugar es el 54,2% y esto incluso ha subido en el año 2008 si lo comparamos con respecto al año 2000. La escuela privada y concertada ha sido o sigue siendo motivo de polémica por la cuestión de que hay centros que escolarizan solo a niñas o solo a niños, ¿no? Eso que se llama la escuela segregada, aunque los defensores de esta modalidad consideran que el término segregada es un término un tanto despectivo. ¿Y por qué se defiende este tipo de escolarización de las niñas por un lado, los niños por otro? Bueno, pues sobre todo se plantea como una defensa del rendimiento de las niñas con respecto a los niños. Las chicas rinden más en aquellos centros que, de acuerdo con los defensores de esta propuesta, las chicas rinden más en los centros que separan por sexo, que eligen asignaturas menos típicas de chicas, ¿no? Pues en el caso del bachillerato por la modalidad de ciencias, que hay diferencias entre los niveles de maduración de los chicos y de las chicas, que las chicas maduran antes, en fin, o que puede haber problemas derivados de la sexualidad, de la adolescencia y cosas por el estilo, y hay familias que prefieren la enseñanza separada por sexos. Bueno, aquí tenemos, y yo creo que no tiene desperdicio, esto es lo que dice Leonard Sachs. Leonard Sachs es quizá el líder o la persona más destacada que defiende la enseñanza separada por sexos. Tenéis varios vídeos en la red, incluso con subtítulos en castellano. Ha visitado España y podéis encontrar esos vídeos fácilmente en la red. Y ahí tiene lo que dice, ¿no? Pues que en la escuela mixta, pues los niños tienen trastorno, niños y niñas, trastorno de déficit de atención, que incluso se drogan como consecuencia de convivir conjuntamente, que
La temperatura ambiente ideal es distinta para los chicos que para las chicas, con lo cual pues es mejor que estén en clases separadas y supongo que entonces habría que tener también piscinas separadas por sexo, ¿no? Como en los países, las dictaduras de los países árabes, y que las niñas nacen con un sentido del oído mucho más sensible que los niños, ¿no? Es decir, que entonces habrá que elegir a los profesores en función del tono de voz que tienen o de la frecuencia que utilizan en su oralidad. Y aquí tenemos la versión caní, ¿no? La versión española, María Calvo, que es una profesora de Derecho. Y bueno, pues dice que su libro está dedicado a los padres insatisfechos con el rendimiento escolar, ¿no? Es decir, que si estás insatisfecho con el rendimiento escolar es que la causa es que niños y niñas no pueden estar juntos en la escuela. Y a continuación, pues tenemos aquí alguna cita que recuerda un poco a las críticas que se hacía desde la derecha al aperturismo sexual y demás a comienzos de la transición, ¿no? Elevadísimo grado de erotización de la sociedad, promiscuidad favorecida por la falta de límites, ausencia de autoridad, bueno, en fin, todo un desastre, ¿no? Exige nada más y nada menos el reconocimiento del fracaso de los colegios mixtos. Y es un poco curioso cómo escribe esta mujer, ¿no? Que utiliza información de diarios, pero rara vez se refiere a los informes o libros que se citan en los artículos de prensa que ella cita. Es decir, es un libro que peca de ser un tanto superficial y, en fin, esto no pasaría ni mucho menos una evaluación por pares como ocurre con las revistas científicas. Y aquí tenemos lo que dice la ciencia, precisamente la revista Science, y que en la famosa sentencia que emitió hace no mucho el Tribunal Constitucional, uno de los ponentes contrarios a la resolución del Tribunal Constitucional hizo mención a este artículo de Science, ¿no? Es un poco llamativo, ¿no? Que solo uno de los miembros del Tribunal Constitucional hiciera mención a la investigación científica de referencia sobre esta cuestión. Y como podéis ver, pues es que es demoledor, ¿no? No hay ninguna investigación digna de tal nombre que demuestre que la educación separada mejore los resultados escolares. Sin embargo, se sabe que incrementan los estereotipos sexuales, que las investigaciones realizadas no encuentran diferencias entre los centros que separan por sexo y los que no, que los estudiantes que se matriculan en las escuelas que separan llegan a ellas ya con resultados escolares previos buenos, o que escolarizan a alumnos de familias educativamente o culturalmente privilegiadas, que no es cierto que los chicos aprendan de un modo diferente como lo hacen las chicas, y que los chicos, que esto es muy importante creo yo, los chicos que están más tiempo con otros chicos son más agresivos que el resto, y en el caso de las chicas que están más tiempo con chicas se corre el riesgo de que reproduzcan estereotipos de género. Está claro que la opinión pública percibe de un modo muy distinto la enseñanza privada, la concertada y los centros estatales. Aquí he seleccionado algunas declaraciones que aparecen en esta página web, que es muy interesante, por cierto. Se llama Foro Femenino, y como podéis ver ahí, pues es que el desprecio, el clasismo que hay hacia la escuela pública por parte de algunos sectores sociales es bastante hiriente. Os recomiendo que veáis este vídeo que he subido a la red sobre las jornadas de puertas abiertas, porque se analiza justamente cómo se presentan ante la sociedad los centros públicos y los centros concertados. En este caso no hay centros privados, y ahí tenéis un fotograma de un vídeo del programa de Évole en YouTube sobre el colegio concertado El Pilar. No el barrio del Pilar, sino el colegio El Pilar, ¿no? Que está en la zona del barrio de Salamanca. Y aquí tenemos datos sobre la opinión que tienen las familias con respecto a la calidad de la educación. Es una pena que esta entidad, CIEFUEN, el Centro de Innovación Educativa, Fundación Hogar del Empleado, ya no realice este tipo de encuestas. Por eso me remito a esta, que es la más reciente, del año 2005. Y como se puede ver, hay diferencias sustantivas entre qué opinan las familias con respecto a los aspectos que aquí se abordan, ¿no? El clima de convivencia en el centro, pues en la privada los padres están mucho más satisfechos. La atención del tutor igual. La manera de enseñar de los profesores, ahí las diferencias son menores. Los valores que transmite el centro, mucho más destacados en el caso de los centros concertados, el ambiente de estudio, comunicación entre familias y profesorado, etcétera, etcétera. Bueno, si paráis la presentación podéis ver este cuadro con más detenimiento.
Bueno, y llegamos a una cuestión pues un poco peliaguda, ¿no? Si lo que tenemos es una escuela pública o una escuela estatal, ¿no? La escuela pública es al servicio del público, de los ciudadanos, donde los ciudadanos participan, o si lo que tenemos es una escuela estatal, una escuela dominada por la propia administración pública y por los profesores funcionarios que trabajan en ella. Lo que tenemos es una escuela relativamente cómoda para el funcionariado. El ejemplo que tenemos es el de la jornada escolar, lo veremos más adelante en este curso. Cabe no perder de vista que hay escuelas públicas que segregan del mismo modo que lo hacen los centros privados, diciendo a las familias pues, que ser muy exigente, si ser muy exigente pues está excluyendo a determinados grupos sociales, que la participación democrática en la escuela, tanto en la pública como en la concertada, pero especialmente en la pública, ha sido un verdadero fiasco y, en fin, salvo que a lo largo del curso hubiera demanda sobre esta cuestión, pues es un tema que no se va a abordar. Lo mismo cabe decir con respecto a la gestión de los centros públicos y en algunos países, esto es algo que me parece muy importante, la escuela pública es la escuela de la desidia, es la escuela que no enseña, es la escuela donde los profesores no hacen prácticamente nada. Por eso es muy interesante esta entrevista de 21 minutos a este economista americano, Henry Levin. No tiene desperdicio. Y bueno, pues es verdad que a comienzo de la transición española hubo la propuesta esta de la nueva escuela pública o la escuela pública comunitaria. Es una propuesta que surge en los últimos años del franquismo, un régimen político caracterizado por la desescolarización. No todos los españoles estaban escolarizados, era una dictadura, con lo cual la libertad de expresión, algo tan importante para la escuela, no estaba garantizada y además son años de una creciente movilización social, entre otras cosas la petición de, sobre todo armada por las federaciones de vecinos, de mejores infraestructuras donde se incluye por supuesto la creación de escuelas. Es un movimiento opuesto a la escuela privada y a la pública del franquismo, porque la escuela pública del franquismo era la escuela de la dictadura, era una escuela represora. Se pide también una nueva relación profesor-alumno, un nuevo tipo de pedagogía, una escuela comprensiva, es decir, acabar con la división entre una red académica, el bachillerato, y una red profesional, la formación profesional. Y esta es una cuestión sobre la que volveremos cuando se hable de la creación de itinerarios, el tema dedicado a los itinerarios educativos. Se pedía una escuela laica, ¿no?, frente a esta escuela religiosa, católica del franquismo, y participación democrática a través de lo que posteriormente serían los consejos escolares de centro, donde están representados los profesores, los padres y los alumnos, en definitiva lo que dice la Constitución, ¿no? Esto es lo que se recoge en la LODE, en la Ley Orgánica del Derecho a la Educación. Como conclusiones de todo esto, pues decir que en el caso de España tenemos un gran peso de la enseñanza privada, básicamente la concertada, que sigue habiendo un peso fuerte del catolicismo en el sistema escolar, que hay una percepción muy sesgada y muy diferente de los centros escolares en función de que sean públicos o que sean privados, y me preguntaría, y eso sería un tema de debate, hasta qué punto la escuela concertada y la escuela pública son dos redes públicas o son dos redes completamente separadas. Muy bien, y con esto acabo.